Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Fuerte abrazo, paz y gozo en Cristo Jesús. Dios los fortalezca en su verdad. Recordando pues que Dios nos ha dado la fuerza en su verdad para poder hacer todas las cosas en Él. Pues en su palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El día de hoy pues estamos nuevamente acá con ustedes para poder transmitir la palabra del Señor a través de los temas que hemos venido hablando, entre ellos lo que era la palabra del sembrador y junto al camino. Por esa razón el tema de hoy es entendimiento para creer y ser salvo. Es de lo que hemos venido hablando relacionado al entendimiento, ¿verdad? Pero hay ciertas características que menciona cada autor, en este caso ya sea Mateo, Marcos o Lucas, y prácticamente esta característica la presenta el Lucas, ¿verdad? Ahora, por esta razón es que vamos a ver este tema y su relación, ¿verdad? El entendimiento en el creer y ser salvo, para que nosotros podamos prestar o luchar, como en su momento también se presenta en la palabra a veces, que debemos luchar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para poder retener nuestro entendimiento o mantener y permanecer en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, como también lo menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando habla de retener la palabra que habíamos entendido para permanecer en ella y asimismo mantener la salvación. Obviamente también vamos a ver a qué se refiere también con salvación, ¿verdad? Porque aquí podría entrar ciertas características a verificar o ver. Así que vamos a orar para poder entregarle el tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos hoy delante de ti para entregarnos a ti, entregarte nuestro corazón para que tú obres y operes en él. Queremos hoy glorificarte y ensalzarte. Queremos hoy, Señor Jesús, darte la gloria y la honra. Queremos hoy darte toda la alabanza y todo lo que somos. Queremos hoy, Señor Jesús, poder bendecirte y también poder recibir de ti tu sabiduría y tu revelación. Pedimos hoy el auxilio para que tú nos abras el entendimiento para comprender las escrituras. Queremos hoy recibir de ti y aprender de ti y caminar a la manera que tú caminaste en esta tierra, Jesús, para poder ser a tu semejanza. Gracias te damos por tu gran amor y tu paz. Gracias te damos por tu gran misericordia y fidelidad, Padre eterno. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, el honor, por la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Declarando, Señor Jesús, que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Muy bien. Ok, entonces vamos a dar inicio con lo que tenemos el día de hoy. Solo vamos a sacarle la lapicero. Ahí está. Muy bien, ahí estamos. Ok, entonces, como mencionaba, es entendimiento para creer y ser salvos. Em, Recordando que venimos hablando acerca del reino de los cielos, la parábola del sembrador y especificando la parte junto al camino. Hemos estado viendo lo que es el entendimiento, qué nos impide entender, cómo podríamos entender a través de lo que hemos visto las palabras en hebreo y en griego, porque hay ciertas características específicas. También hemos hablado de cómo el enemigo va a acechar la palabra que se nos da para poder quitárnosla a nosotros, para que nosotros no podamos manifestar o habitar en salvación. Por otro lado, también hablamos la semana pasada de forjar el entendimiento, algo similar a lo que el enemigo hace en nosotros, es decir, el enemigo lo que hace es forjar algo para que la palabra no entre, como lo vimos en la Biblia, Dios habla hoy, que decía que, oh Gálatas duros de entendimiento, aunque en la Biblia Reina Valera o en otras Biblias ponen Gálatas insensatos. Forjaron algo, ¿para qué? Para que la palabra no entrara. Mas nosotros debemos forjar el entendimiento para que la palabra de Dios entre con facilidad, pero que la palabra de tinieblas no entre en nuestras vidas. En el día de hoy, pues ya nos enfocaremos en ver otra parte de lo que podemos ver en las parábolas, pero el día de hoy vamos a volver a leer la parábola del sembrador, porque creo que es importante retomarlo, ¿verdad? Porque es algo que estaremos viendo, si Dios nos da la continuidad de esto, para poder seguir, ¿verdad? Entonces dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 4, 1 al 20, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía su doctrina. 3. Oí de aquí el sembrador salió a sembrar. 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. 5. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. 6.
Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y dio fruto y no dio fruto. 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. 11. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. 13. Y les dijo, no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? 14. El sembrador es el que siembra la palabra. 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. 16. Estos asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño en las riquezas y las codicias de otras cosas entran a ahogar la palabra y se hace infructuosa. 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Muy bien, eso es lo que menciona el apóstol Jesús con la parábola del sembrador. Ahorita nos vamos a centrar específicamente en la parte de lo que es junto al camino. Dice en Marcos siempre 4, el 3 al 4, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Ok, esto como mencionamos es lo que Jesús está explicando con la parábola y por lo tanto hay que prestarle atención. Recordemos de que Jesús utilizaba o utiliza medios que están a nuestro alrededor para enseñarnos. En este caso, el momento de ellos, que era una costumbre de sembrar y cosechar, les explicó el reino conforme a lo que ellos vivían o hacían. Igual manera, también el sembrar y cosechar es algo que es continuo, ¿verdad? Es decir, que ya sea en el tiempo de Jesús o en nuestro tiempo, se mantienen las características que se están mencionando, ¿verdad? Entonces, a través de esto, Dios nos quiere enseñar muchas cosas o explicarnos muchas cosas con relación a lo que es el reino de los cielos. Y entre una de ellas es lo que se conoce como el sembrador. Aunque la palabra, la parábola, la han colocado como la parábola del sembrador, no necesariamente podría ser ese título. Realmente hay otras, las Biblias han puesto esos títulos, ¿verdad? Pero podría conocerse, creo que en alguna otra Biblia lo mencionan, como la parábola de la semilla. Pero vamos a ver acá en la explicación que aparece en lo que es para junto al camino en Marcos 4:15, Mateo 13:19 y Lucas 8:12. Dice de la siguiente manera, Marcos 4:15, y estos son los de junto al camino en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Lucas 8:12, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces vemos aquí que tomando los tres, Mateo, Marcos y Lucas, si lo tomamos ciertas generalidades, podemos ver lo siguiente, y es lo que hemos venido repitiendo siempre. 1. Personas oyen la palabra. 2. No entienden la palabra. 3. La palabra es quitada. Y 4. No crean y se salven. Ahora, hay algo importante acá que resaltar de lo que vamos a hablar hoy, y es que regularmente nos hemos centrado bastante en estos tres, ¿verdad? En esos tres primeros puntos y pues también mayoritariamente en el punto 2, porque hablamos de que si nosotros entendemos la palabra, ya no nos lo van a quitar, pero si no entendemos, está el riesgo que nos quiten la palabra, porque el enemigo está astutamente acechando para ver la oportunidad de quitarnos aquello que no hemos entendido.
Y por eso el punto 2 hablamos de que si resolvemos el punto 2, es decir, si logramos entender, no ocurrirán las otras cosas. Pero claramente, si observamos el punto 4 de lo que es no crean y se salven, bueno, para los que pueden ver en pantalla, ¿verdad? El punto 2 que está en verde, que es no entienden la palabra, y el punto 4 que está en celeste, que es no crean y se salven, son, no aparecen en las diferentes versiones, ¿verdad? Es decir, Mateo, Marcos y Lucas dicen que todos oyen. La palabra les es quitada, también Mateo, Marcos y Lucas dicen que la palabra les es quitada. Pero específicamente Mateo hace referencia a que no entienden la palabra, ya especifica el hecho de que no la entienden. Y en el caso de Lucas hace referencia a la consecuencia de qué va a pasar cuando no la entiendan. Ciertamente lo que Jesús está mencionando con lo que es el sembrar algo, ya sea una fruta, ya sea algo para un alimento, pues se lograría entender de alguna manera de que eso produce y crece y da, ¿verdad? Pero nos está especificando acá ya Lucas de que la manifestación que se va a otorgar es para salvación. Y en este caso no estamos hablando únicamente de una salvación en un sentido, en una salvación interna, solo en el caso de la manifestación de Jesús, porque también esto es manifestado para aquel que es creyente. Entonces, si hablamos de creer y ser salvo, ¿de qué tipo de salvación estaría hablando, ¿verdad? Entonces, ciertamente Dios está, por así decirlo, predicando la palabra para que la persona sea salva, pero también dentro de aquellos que ya conocen, hay ciertas características que también van a manifestar salvación en ellos. Entonces, ciertamente tienen la salvación de Cristo, por así decirlo, pero también hay ciertos peligros que estamos nosotros experimentando, porque cuando hablamos de salvar, hay ciertos contextos. Cuando hay una salvación es porque hay una condena o hay un peligro o hay algo que nos está acechando, o ya sea una enfermedad, etcétera, por lo cual nos quieren salvar de ello. Por eso Jesús viene a salvarnos. Entonces, en este caso en particular, vamos a ver unos ejemplos de lo que relacionan ese tipo de salvación, ¿verdad? Voy a leer otra vez Lucas 8:12, que es lo que estaba mencionando. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces vemos de que la lucha por la situación aquí es para que creamos y seamos salvados. Entonces vemos que el enemigo pelea para que nosotros no hallemos salvación. El enemigo pelea para que estemos en condenación o estemos en sufrimientos, aflicciones y alguna gran característica como las esclavitudes o algunas otras cosas, y nos quiere retener en ese punto. Por eso la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces debemos estar bien atentos a lo que está mencionando acá, la relación entre el entendimiento y lo que es creer y ser salvo, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Vamos a leer Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces aquí habla, dice, mi pueblo fue destruido. Mi pueblo fue destruido. Es decir, que esto, si lo queremos tomar en un punto del Nuevo Testamento, ya era un pueblo que había creído. Y era un pueblo que conocía y reconocía a Dios de alguna manera, pero fue destruido. ¿Por qué fue destruido este pueblo? ¿O por qué se manifestó esta destrucción? Y no necesariamente se manifestó una salvación. Y aquí está la clave, cuando dice le faltó conocimiento. Ahora, alguien podrá decir, pero aquí dice conocimiento y no dice entendimiento. Hay algo que es importante resaltar con esta relación entre conocimiento y entendimiento, porque en este caso, en el hebreo, se puede utilizar la palabra que es yada. Yada es una manifestación, perdón, yada es una palabra que también puede ser traducida como entendimiento. Y la aplicación de entendimiento y su relación con conocimiento es porque aquel que conoce logra entender algo. Por eso que hay una relación tanto en el hebreo con yada, como también en el griego con lo que es ginosco y epiginosco, que ambas están relacionadas a un conocimiento, pero también pueden ser traducidas a un entendimiento. Entonces, este pueblo pereció porque no tuvo entendimiento de las cosas del Señor Jesús. Entonces, por causa de no tener un entendimiento de las cosas del Señor Jesucristo, por lo tanto, vino destrucción para ellos.
no se manifestó una salvación, sino que se manifestó lo contrario. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos de que nosotros, los que hemos oído de la palabra del Señor, hemos estado escuchando el mensaje de salvación y ciertamente hemos creído. Pero, aquí entra el pequeño pero, recordemos de que nosotros no venimos de una enseñanza de la palabra del Señor necesariamente de nuestra infancia. Es decir, que no crecimos necesariamente con el conocimiento de Dios, sino que estuvimos como en el mundo paganos, como se le conoce, o personas desviadas. Por eso dice la palabra, aquellos que no me buscaban me les mostré. Es decir, que nosotros andábamos vagando sin un conocimiento de Dios por allá afuera y de repente se nos aparece Cristo y nos hace entrar en su bondad. Pero ¿qué sucede? Nosotros ya traemos muchas características que vienen del mundo y que necesitamos cambiar nuestra forma de entender las cosas. Si nos mantenemos en ese conocimiento, ciertamente se van a seguir manteniendo las consecuencias de ese conocimiento, porque ese conocimiento, ese entendimiento, ya sea que uno acarrea, es conocimiento de tinieblas. Es decir, si una persona que venía en el mundo, que sabía cómo estafar, y esa situación no entiende la persona que necesita cambiar esa postura, obviamente va a manifestar un engaño o otras características que vienen de ello, y lo puede seguir haciendo. Si él no entiende las consecuencias del juicio, no entiende las consecuencias de lo que es dañar al prójimo y otras características, lo puede mantener haciendo y puede eso manifestar un problema dentro, a futuro en la persona, ¿verdad? Eso sin mencionar otras características como la fornicación, como el adulterio, como el engaño, la mentira, el menosprecio, la acusación y muchas otras cosas también como la burla, ¿verdad? Que ciertamente nosotros cuando entramos en Cristo Jesús entendemos y creemos en Él, pero hay muchas cosas que Él quiere cambiar en nosotros. Por eso hay un conocimiento de los carnales y los espirituales, que esas características en pecado nos causan a nosotros por así decirlo, unas aflicciones o dolores o preocupaciones o otras cuestiones que Dios nos quiere salvar de todo ese tipo de cosas. Por eso la palabra nos enseña a renovar nuestro entendimiento diariamente o continuamente para salir de aquel entendimiento que teníamos en el mundo, ¿verdad? Entonces, si nosotros no buscamos el entender lo que Jesús nos está hablando, lastimosamente nosotros nos vamos a mantener expuestos a destrucción o expuestos a juicios a causa de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos carentes del entendimiento de Dios, vamos a continuar en el pecado porque no hemos renovado nuestro entendimiento para alcanzar la madurez en Cristo Jesús. Ahora, hay otra situación aquí relacionada a lo que es creer con la manifestación de la salvación. Veamos aquí Santiago 4, del 1 al 7, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. 5, no pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces aquí hay algo importante a resaltar con este versículo, porque primero el apóstol Santiago no se lo está diciendo a personas inconversas, no se lo está diciendo a personas que no conocen a Jesucristo, se lo está diciendo a personas que ya conocen a Cristo Jesús, que por así decirlo ya han sido salvadas o ya han sido rescatadas de una condenación eterna, pero ellos no están manifestando la salvación de Cristo Jesús y Él los está haciendo hacer entender que no están comprendiendo las cosas espirituales. Por eso que aquí menciona el versículo 4, dice, oh almas adúlteras,
No sabéis, esta palabra no sabéis, o la palabra en sí sabéis que se menciona acá, es una palabra que también es utilizada para entendimiento, que es oído. Esta palabra la vimos también en el griego, que hace referencia a entender, es decir, no entiendes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Por no entender, la persona entra en una amistad con el mundo y el mundo solo está expuesto a condenación. Por eso que en los versículos primarios, es decir, en los versículos del 1 antes de llegar a él está hablando de las manifestaciones de lo que es el mundo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esto no es una manifestación de salvación, esto es una manifestación del pecado en el hombre. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Todo esto que está mencionando no está haciendo referencia a la manifestación de lo que deberíamos tener en Cristo Jesús. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal, para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. En este caso, recordemos que hemos hablado, bueno, no ahorita, sino que tal vez en la reunión de los domingos, hablamos de que el caso de Efesios capítulo 2 hace referencia a cosas que son con relación al mundo. Habla acerca de los deseos de la carne, la voluntad de la carne y los pensamientos de la carne, ¿verdad? Entonces vemos de que todo eso es algo de lo que Dios nos quiere rescatar a nosotros y nos quiere salvar. Por lo tanto, nos está transmitiendo la palabra de Él y por eso Dios nos lleva a leer la palabra cada día para que comprendamos de dónde nos ha sacado a nosotros. Nosotros no tenemos una plenitud de salvación o un pleno conocimiento de salvación, es decir, de dónde realmente nos ha sacado Jesús. Hemos tenido o hemos escuchado la palabra de salvación, pero conforme vamos leyendo la palabra constantemente y meditando en ella, nos damos cuenta de qué tan grave ha sido nuestra herida, por así decirlo. Inclusive hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde dice, ustedes tenían una herida que no podía ser curada, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo nos vino a salvar y a rescatar. Entonces a veces nosotros, por no andar en la continuidad de buscar entender la salvación de la cual Dios nos ha estado hablando, entonces nosotros nos perdemos en los pecados porque no hemos entendido que realmente lo que estamos haciendo es malo. Por eso lo continuamos haciendo. Dios, a través de su palabra, a través de la semilla que es sembrada en nuestros corazones, nos revela a nosotros de cuáles realmente son nuestros errores, que entendamos realmente la procedencia de lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para traernos a salvación, para que manifestemos esa salvación de Cristo en nosotros, es decir, manifestarnos como hombres espirituales en Cristo Jesús. Porque no entendamos de que la salvación no solo involucra así, ya tengo un título de salvo, sino que salvación involucra tomar la naturaleza de Cristo Jesús. Por eso nos han hecho hijos, nos llaman, nos han dado la potestad de ser llamados hijos. Y Dios obviamente quiere que borremos, por así decirlo, la manera del mundo, los pensamientos o entendimientos que podía haber en el mundo, para que abracemos la verdad de Cristo Jesús, ¿verdad? Es como la mentira. Muchos de nosotros en su momento tal vez nos salvábamos nosotros aparentemente de ciertos problemas o circunstancias al usar el poder, por así decirlo, de la mentira. Uno decía una mentira, uno prácticamente pasaba desapercibido o lograba alcanzar algo. Cuando uno está en Cristo Jesús, el Señor Jesús nos enseña a nosotros de que si usamos la mentira como una arma, estamos yendo en contra de Él, porque Él es la verdad. Y la verdad está en contra de la mentira, es decir, que estamos entrando en una enemistad contra Dios. Y alguien dirá, hermano, pero yo soy hijo de Dios. Sí, hijo enemigo. ¿Por qué? Porque está usando las armas de las tinieblas y no las armas de la luz. ¿Por qué dice la palabra? La palabra dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, siendo en Cristo Jesús, queremos tomar las armas que utilizamos en nuestra antigua forma de vida? No hay una relación. Por eso lo que está tratando de hacer Santiago en este caso es hacer entrar en razón a las personas, es decir, trayéndoles un entendimiento para que ellos comprendan de que están enemistados con Jesús a la hora de actuar como lo están haciendo.
Por eso él usa la palabra almas adúlteras, es decir, de que es muy común de que el adulterio se vea como algo muy grave. Es decir, cuando una persona tiene una relación sexual con otra fuera del matrimonio, pues la persona se enoja o hay un conflicto, inclusive en ciertos momentos que a veces se ven en ciertos canales, el hombre termina matando a las dos personas y todavía él se suicida. Entonces vemos qué tan grave puede ser el adulterio que se manifiesta en tal grado. Entonces el apóstol Santiago utiliza la palabra no cuerpos adúlteros, por así decirlo, sino que el alma de la persona. Es decir, el alma es la que está adulterando. ¿Por qué? Porque al haberse aligado a Cristo a través de el creer en Él, ahora quiere comenzar a voltear a ver a su antiguo amor, por así decirlo, que era el mundo. Por eso la palabra dice de que algunos amaron más las tinieblas que la luz, es decir, que se amaba. Nosotros amamos lo malo, pero cuando viene Jesús nos lleva a sus amores, pero no es posible que nosotros estemos en los amores de Dios y que vayamos a buscar los antiguos amores. Eso sería un adulterio, porque si supuestamente estamos ligados a Él, ¿por qué ir a andar buscando otros amores? Entonces eso es lo que está trayendo a reflexión el apóstol Santiago, para decirle, ¿acaso no sabéis? ¿Acaso no logran entender que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, que no podemos estar jugando con las cosas. ¿Y esto por qué es? Porque no se ha entendido a qué se refiere la palabra del Evangelio o la palabra que Dios nos ha llamado para salvación. Entonces, Dios nos explica, nos habla continuamente y no solo eso, sino nos habla de las consecuencias de lo cual nosotros van a venir si nosotros seguimos bajo la postura en la cual estamos. Cuando nosotros no entendemos en la postura que nos está llamando en arrepentimiento para salvación, sea creyente o no creyente, se va a manifestar una manifestación que no va a ser conforme a la salvación. Porque cuando hablamos de salvación, hablamos de gozo, ¿verdad? Cuando hablamos de salvación, hablamos de libertad. Cuando hablamos de salvación, hablamos de caminar en bienaventuranza. ¿Por qué menciono esto? Porque David dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Es decir, que la salvación manifiesta un gozo. También la salvación es libertad, porque Dios libera al pueblo y dice que se manifestó la salvación de Dios cuando pasaron al pueblo de Israel en el Mar Rojo. Entonces ellos comenzaron a gritar, Jehová es mi luz y mi salvación, perdón, Jehová es mi salvación y mi cántico. Entonces vemos que ahí la salvación manifiesta cosas, ¿verdad? Como el gozo, la libertad, la alegría y etcétera. Pero cosa contraria es la tristeza, las aflicciones, el sometimiento y otras características que tienen la condenación, ¿verdad? Aunque algunos pueden tomar su condenación como un sentido de que están en libertad, pero realmente ellos están de la otra moneda, por así decirlo, de lo que es la condenación, porque siempre en una condenación están los esclavos y a quienes esclavizan, ¿verdad? Entonces aparentemente el enemigo les dio una posición aparente de bondad, pero realmente ellos solo están expuestos o siendo usados en maldad para destruir a otras personas, ¿verdad? Pero de igual manera, bajo los ojos del Señor, están en una condenación mayor, porque con el poder que tendrían podrían manifestar salvación, pero están aplicando una condenación, una esclavitud. Ahora, lo que quiero resaltar en este punto es, nosotros debemos entender la palabra que Dios nos está dando constantemente, ya que la palabra dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Qué significa? De que Jesucristo está constantemente hablando la palabra de verdad por medio de diferentes predicadores, pastores, mensajeros, amigos, hermanos, ancianos, cualquiera que el Señor quiera usar y que Él está utilizándolos para que puedan sembrar la palabra de la semilla de verdad. Pero que nosotros no estamos buscando necesariamente entender esa palabra, porque esa palabra recibida nos va a guiar a manifestarnos en salvación, independientemente del tipo de palabra que nos estén dando. Porque, por ejemplo, si alguien es perezoso, Dios puede utilizar a alguien para hablarle acerca de la pereza. ¿Para qué? Para ser rescatado de la forma de vida de la pereza, para experimentar una salvación en Cristo Jesús. De igual manera con la envidia, con el ego y con otras características que están ahí. Lastimosamente, como a veces eso entra en conflicto con nosotros, no nos gusta que nos digan a nosotros lo que tenemos que hacer o que lo que uno está haciendo piensa que lo está haciendo bien, ¿verdad? Y por eso a veces uno rechaza las cosas, independientemente de donde venga, sin entender que es Cristo Jesús
el que está enviando a los sembradores para que siembren la palabra de nosotros. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios quiere manifestarse en salvación para nosotros. Pero debemos esforzarnos por entender ello, ¿verdad? Si nosotros no entramos en ese esfuerzo, debemos entender, como lo hemos estado hablando, que el enemigo nos va a buscar quitarnos esa semilla. ¿Para qué? Para que no manifestemos esa salvación. Entonces, de igual manera es con la oración, ¿verdad? Muchos tal vez no hemos entendido la oración y por lo tanto no oramos y no experimentamos la gloria del Señor. De igual manera es con la lectura de la palabra. Nos dicen que leamos, nosotros no entendemos para qué sirve la palabra y por lo tanto no entramos en la labor de leer y por consecuencia no hay una manifestación sobre nuestras vidas. De igual manera es con el ayuno o con la alabanza o con algunas otras características que por cuanto no hemos entendido, no hemos aplicado y por consecuencia no se ha manifestado algo en nosotros, ¿verdad? Cosas como, por ejemplo, personas que pueden decir, mire, yo hermano, yo quiero ser, por ejemplo, libre. Y la palabra muestra que a través, dice, tú me rodearás con cánticos de liberación. Entonces la alabanza nos va a permitir en manifestación tener una libertad. Dios nos puede hacer libre en alabanza, ¿verdad? Pero obviamente de que si no alabamos, esa libertad no se va a manifestar. Necesitamos ese punto de partida para alabar a Dios. La gloria de Dios se manifiesta y la presencia hace que seamos libres. Pero si nosotros no entramos, no entendemos en eso y no lo aplicamos, obviamente eso no se va a manifestar. Y esto va relacionado a lo que Jesús menciona cuando dice, y conoceréis la verdad. Porque antes de ese versículo dice, si ustedes permanecen en mis mandamientos, conoceréis la verdad. Es decir, no es solo el hecho de conocerla, sino es el hecho de permanecer en ella. Como lo habla también la parábola del sembrador, aquel que oye y retiene, o como dice 1 Corintios 15, si ustedes permanecen en la palabra que se les ha sido dada, vendrá la manifestación de su salvación. Entonces, en este caso es lo mismo, pues. Si nosotros entendemos la palabra que se nos ha sido dada, creemos a ella y vivimos conforme a ella, se va a comenzar a manifestar la salvación en nuestras vidas. Y por esta razón es porque dejamos las obras del pecado, es porque dejamos la maldad que hay en nuestros corazones y por consecuencia abrazamos la comunión con Dios. Caso contrario, si nosotros no queremos atender a la palabra de Dios, lastimosamente van a venir ciertas destrucciones a nuestras vidas, ¿verdad? Ya sea por nuestra necedad o desobediencia, que el mismo Dios nos puede dar la pauta a nosotros para que nos arrepintamos, como aparece en el libro de Apocalipsis, dice, y yo les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no han querido arrepentirse. Por consecuencia, yo vendré y los echaré en cama, es decir, y los mandaré a un juicio. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. De igual manera, en 1 Corintios también se menciona eso, cuando dice que alguien que pecó, y esa persona que pecó dice, y que será entregada a Satanás para la destrucción de la carne. ¿Para qué? Para que su espíritu sea salvo. Entonces vemos claramente de que había una manifestación de salvación para él, pero lastimosamente iba a haber una destrucción en su carne para poder manifestar esta salvación. Él tal vez no lo iba a entender, pero el punto es ese. El punto es de que necesitamos esforzarnos, inclusive clamarle al Señor y rogarle que nos ayude a nosotros para poder entender sus palabras. Y por esa causa también nos va a ayudar a nosotros a leer la palabra de Él, o sea, constantemente, porque como lo mencionamos en su momento con la palabra suniemi, que suniemi es reunir la información, tenerla en la mente y analizarla para poder traer un entendimiento. Entonces, cuando uno lee la Biblia, recoge la palabra que hay en él. ¿Para qué? Para que uno vaya llenándose de la palabra y comienza a entrar un entendimiento en la vida de nosotros. Entonces, como lo mencioné en su momento, es como un rompecabezas. Yo comienzo a agarrar las piezas y colocarlas y armarlas para lograr comprender y ver todo el panorama. Entonces, por esta razón vemos la necesidad de luchar o esforzarnos o estar vigilantes o velando para que el enemigo no nos quite la palabra que recibimos cada vez que escuchamos a un predicador o leamos la Biblia, etc. Obviamente también hay que medir esa parte de lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque aquí vemos 1 Pedro 2, 1 al 3, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella
crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la venida del Señor. Entonces vemos aquí, en este caso, que él vuelve a señalar las situaciones que son de condena o que son de aflicción, la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las detracciones. Pero luego dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces aquí nos menciona algo importante, dice, desead. Uno, hay que desechar primero, como aquí dice el versículo 1, desechando, es decir, buscando entender de que todo lo que está en nuestra vieja naturaleza no es de abrazarlo, no es de verlo como algo bondadoso o como algo de gloria. Y por esa razón se debe desechar. Nosotros desechamos lo que es basura, ¿verdad? Entonces dice, pero desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué menciono esto también? Que es importante resaltar. Porque aquí nos habla de que cuando uno crea la palabra, debe enfocarse primeramente en lo que es la leche. ¿En qué sentido? Lo hemos visto ya en Hebreos capítulo 5, que hace referencia de que cuando se habla de leche, habla del alimento fundamental o primario que una persona debe tener. Por eso dice aquí, los niños recién nacidos, a ellos se les da leche, no se les da un pedazo de carne, ¿verdad? O no se le da necesariamente también una manzana, no se le puede dar. Y si se le da una manzana, pues lo que hacen es como, por decirlo, presionarla para que sea como un puré de manzana o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el niño no tiene la capacidad. Entonces, bajo este punto hay que entender nosotros que debemos saber dónde estamos alojados. Porque a veces nosotros siempre pensamos que tenemos una capacidad intelectual muy alta y queremos buscar temas, por así decirlo, muy complejos para nosotros, y a veces eso nos puede terminar confundiendo. Por eso aquí el apóstol Pablo dice que primero hay que buscar lo que es fundamental, hay que buscar lo que es de nuestra capacidad. ¿Esto por qué? Porque recordemos de que tanto Jesús como los otros predicadores mencionan de que necesitamos las cosas conforme a nuestra medida de entendimiento. Jesús dijo, tengo muchas cosas que decirlos, pero no lo pueden soportar. Jesús también dijo, si les hablo cosas terrenales y no me creen, ¿cómo me creerán si les hablo de las celestiales? Entonces nos habla de una medida de entendimiento. Entonces nosotros debemos buscar cuál es nuestra medida para que lo entendamos. Si nosotros sobrepasamos esa medida, no vamos a poder entender y por lo tanto no se va a poder manifestar una salvación en nosotros. Entonces debemos buscar lo elemental, o en este caso, como Lucas lo mencionó, buscar el origen, o es decir, cuál sería lo primario para nosotros, para poder buscar ese entender y poder alcanzar, obviamente, algo mayor en entendimiento para nosotros. Pero a veces nos vamos, o nos queremos, por así decirlo, ir hasta el conocimiento mayor de otras cosas, ¿verdad? Inclusive, como lo mencionamos en su momento, si quisiéramos nosotros alcanzar un conocimiento mayor, siempre en ese conocimiento mayor debemos, por así decirlo, separarlo y desglosarlo para ver cuáles son sus conocimientos primarios. Entonces, bajo ese punto, entendemos nosotros de que aunque quisiéramos un conocimiento mayor, debemos buscar cuáles son sus bases y sus fundamentos para ir, por así decirlo, como construyendo paso a paso para alcanzar algo más grande. Entonces, bajo este punto entendemos ese sentido, ¿verdad? Ahora, veamos 1 Corintios 3, 1 al 4, porque también aquí lo menciona el apóstol Pablo. Dice de la siguiente manera, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2, os di a beber leche y no vianda, pero aún no, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. Entonces vemos aquí que nos está hablando el apóstol Pablo de que él quisiera hablarles a las personas bajo otro entendimiento, o por así decirlo, en otra estatura de madurez, pero ellos lastimosamente por no entender las cosas que son elementales, les tuvo que hablar como que fuesen niños, no como ni jóvenes ni como adultos, sino como niños.
Ahora, ¿por qué menciono también esto? Porque a veces nosotros quisiéramos que Dios o Jesús nos hablara a nosotros de cosas mayores, pero lastimosamente no somos capaces de recibir esas cosas mayores en entendimiento, ¿verdad? Por consecuencia, nosotros debemos esforzarnos por buscar el entendimiento de las cosas que necesitamos saber, porque a veces quisiéramos conocer de muchas cosas, por así decirlo, misteriosas, que no significa que esté mal, porque inclusive Dios quisiera dárnoslo. Pero nosotros debemos enfocarnos en lo que necesitamos aprender o entender y conocer para manifestar una salvación, es decir, pasar de ser carnales a ser espirituales. Pero a veces queremos buscar otros conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos podemos llenar de ese conocimiento, pero de igual manera poder mantenernos todavía carnales. Carnales como aparentemente misterios en nuestro corazón o nuestro ser, ¿verdad? Pero no necesariamente estar manifestando la salvación de Dios en nuestras vidas. Por esta causa debemos más bien orarle al Señor y preguntarle qué es lo que necesitamos entender para que Dios nos hable y comprendamos, y obviamente Él nos va a hablar conforme a nuestra medida, por así mencionarlo, para que entendamos y avancemos. Inclusive si nos está costando algo, que Dios nos está constantemente diciendo, mira, enfócate en esto, debemos pedirle a Él y también entregarnos a la palabra. ¿Para qué? Para que podamos entender y podamos dar fruto en esas áreas. Y obviamente para eso tenemos que, por así decirlo, hacer como un examen en nuestras vidas. ¿Por qué menciono esto? Porque el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué significa? De que debemos revisar a nosotros qué es lo que realmente necesitamos. Cuando nos pasa un examen, obviamente una persona puede sacar 100 en un examen, otra persona puede sacar 5 o 20 o 30 en un examen, pero ¿qué significa? De que al sacar 30 en un examen hay 70 cosas que, 70% que no sabe. Entonces nosotros podemos enfocarnos en ese 70% para saber cómo, por así mencionarlo, corregirlo y enfocarnos en ello. Porque si no nos vuelven a pasar otro examen, vamos a volver a sacar tal vez el mismo 70, ¿verdad? Entonces, perdón, el mismo 70% de cosas malas. Entonces, por esa razón debemos examinarnos a nosotros mismos, ver en qué estamos fallando, porque en eso que estamos fallando es porque posiblemente no lo hemos entendido. Por eso que no hemos entendido, hemos estado fallando. Entonces debemos pedirle mucho al Señor Jesucristo que nos ayude a dirigirnos específicamente porque necesitamos dar fruto para salvación. De igual manera nosotros, y por eso también puse este versículo de 1 Corintios, o las personas que enseñan o predican, también debemos enfocarnos en transmitir el conocimiento del Señor Jesús basado en la medida de la persona que pueda entender. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros transmitamos a la persona lo que puede entender. También se menciona en 1 Corintios este caso, dice que él nos trató de decir algo que ellos no pudieran asimilar, ¿verdad? Porque a veces nosotros también podemos hablarles a las personas o querer hablarles de profundidades de parte del Señor cuando realmente ellos necesitan lo básico. Y esto no significa que uno pueda ser altivo, sino que es porque necesitan tener conocimiento de salvación y por consecuencia hay que hablarles según el conocimiento que necesitan. ¿Para qué? Para que entiendan. ¿Y para qué? Para que manifiesten la salvación del Señor Jesucristo. Pero a veces nosotros no lo hacemos porque nos gusta hablar de misterios, de profundidades, de un montón de cosas, pero no nos gusta ver las cosas tal vez que son elementales. Cuando a veces nos hablan de lo elemental o nosotros hablamos de lo elemental, las personas se pueden sentir como que, pero eso ya me lo sé. O el otro caso es que pueden decir que como que uno estuviera ofendiendo, ¿no? Pero ¿por qué es? Porque no hemos entendido que es necesario. Tanto nosotros transmitir lo necesario como las personas escuchar lo que es necesario. ¿Por qué? Para que puedan entender. Si entienden, van a ser salvados. De igual manera, por eso también nuestro vocabulario, otras palabras que podemos utilizar, deben ser también con un entendimiento, no necesariamente rebuscadas, porque a veces al utilizar palabras rebuscadas, las personas no van a poder entenderlo. Si no lo entienden, no van a poder vivirlo también. O no van a poder, como dice la palabra, no van a poder ser manifestados en salvación, porque no han entendido. Entonces, recapitulando lo que hemos estado viendo acá para ver el sentido de esto. Okay. Entonces,
Vemos en este caso en particular, de lo que hemos estado resaltando, es que nosotros estamos con constancia escuchando una palabra. O, por ejemplo, si alguien va cada semana a la iglesia, está escuchando por lo menos cada semana, están buscando Dios sembrar a través del predicador o los hermanos la palabra de Dios en la vida del corazón de la persona. La persona debería buscar o luchar por su entendimiento, es decir, de que si sabe que el domingo va a la congregación, orarle al Señor, inclusive leer para llegar con su corazón preparado, sabiendo de que el enemigo va a buscar quitarle la palabra si él no lo ha entendido. Si esta persona llega a la congregación con un corazón preparado, con un corazón que estuvo leyendo la palabra, entonces va a poder fácilmente entender el mensaje de alguna manera y sellarlo en su corazón para que el enemigo no lo quite. Es decir, va a poder oír la palabra, retenerla para poder manifestarse en salvación. Pero si la persona no pasa la semana en la búsqueda del conocimiento de Dios o en estar orando, saber de que va a haber una lucha ese día, cuando llegue al día que le corresponde, escuche la palabra, posiblemente tal vez no la vaya a entender. El enemigo se la va a quitar y va a entrar en ese ciclo, ¿verdad? Algo así como que va cada día, cada domingo a la iglesia, cada domingo a la iglesia, cada domingo a la iglesia, y lastimosamente pueden pasar 5 años y la persona se preguntar, pero no he crecido, no he avanzado en el evangelio, ¿qué está pasando? Es porque el enemigo cada domingo le ha quitado la palabra de su corazón, porque la persona no entendió y por lo tanto se lo quitaron. Y por lo tanto no pasa nada. Porque imagínense, nosotros venimos a un terreno y colocamos 10 semillas y ahí viene un ave y se come las 10 semillas y uno viene la próxima semana, pero ¿qué pasó aquí? O inclusive a los meses, ¿qué pasó aquí? Va? No hay nada, yo sembré 10 y uno puede sembrar inclusive 50, pero si el ave del cielo se comen las 50, de igual manera no va a producir nada. Entonces, por esa razón es importantísimo que nosotros entendamos de que si nosotros no nos enfocamos en entender la escritura, la manifestación de la salvación no se va a dar. En este caso, ¿qué significa? Que nos mantendremos como personas carnales en Cristo Jesús, con envidias, con afanes, con contiendas y con todas esas manifestaciones, y que aunque quisiéramos crecer para conocer más, lastimosamente también Dios no nos lo va a dar. ¿Por qué? Por lo que dijo el apóstol Pablo. No se los puede dar porque son carnales. Entonces, ¿qué hacen las personas? A veces quieren forzar la revelación o quieren forzar los misterios y se ponen a escuchar a predicadores tal vez con esa estatura o algunas otras características, y lo que pasa es que terminan deformando el evangelio, ¿verdad? No estos predicadores, sino que aquellos que escuchan, como lo menciona el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, el apóstol Pedro dice que hay cosas difíciles de entender el apóstol Pablo, que los inconstantes e inconversos tuercen. Entonces, ¿por qué? Porque no entendieron, porque quisieron aprender cosas difíciles de entender, pero como son difíciles, como no están a su estatura, como no están en su postura, lo terminaron torciendo. Entonces nosotros vayamos a lo básico si es necesario ir a lo básico. Aprender, pero no bajo nuestro entendimiento. Yo porque ya llevo 20 años en la iglesia y yo ya aprendí todo lo básico. No. Ir a preguntarle al Señor Jesús y también comenzar a examinar si lo básico lo estamos poniendo en práctica. Porque nosotros podemos haber oído de cosas básicas, por así decirlo, pero no necesariamente llevarlas a la práctica. Por eso que regularmente por así decirlo, los estudios que son muy prácticos, tienen eso, ¿verdad? Tienen cursos prácticos. En este sentido, por ejemplo, en mi carrera como ingeniero de sistemas, tenía yo el curso teórico y tenía otro que se llamaba de laboratorio o de práctica. Entonces, en el curso magistral o la cátedra nos daba toda la teoría y en el otro curso que daban los auxiliares, ya era un sistema de ejercicios prácticos para ver de lo que vimos en la clase, lo pongamos en práctica. Entonces, en el Evangelio es lo mismo. Si nosotros solo nos enfocamos en la teoría, ciertamente vamos a tener mucha teoría y que nos van a hablar, nosotros le podemos decir sí, es que esto y lo otro, pero ya cuando entramos a querer hacerlo o llevarlo a la práctica, vamos a tener muchas dificultades o simple y sencillamente no vamos a poder hacerlo. Entonces, en este caso es lo mismo. Nosotros tenemos manifestaciones carnales porque no hemos entendido la palabra de Dios. Necesitamos entender, pedirle al Señor Jesús que nos lleve a poder entender. Ese entendimiento nos llevará a ser transformados en nuestra forma de ver las cosas
y por lo tanto conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces debemos esforzarnos nosotros por formar el entendimiento. Aunque a veces nos puede costar más o a alguien le puede costar más que a otros, pero eso pasa en todas las cosas, ¿verdad? A algunos siempre les cuesta más que a otros, pero también sabemos de que en este tiempo o por causa de Jesús tenemos un ayudador que se llama Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos encamine hacia la verdad. Por eso la palabra, cuando vimos en su momento, decía de que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. También el apóstol Pablo oraba por sabiduría y revelación para que fueran iluminados los ojos de su entendimiento, para que pudieran entender. También en otro caso, en Colosenses dice que él pedía por sabiduría e inteligencia espiritual para que caminaran dignamente en Cristo Jesús, ¿verdad? Es decir, para que entiendan la palabra y puedan caminar de una buena manera en Cristo Jesús. Por esta razón, es importante que nosotros busquemos el entendimiento constantemente. Caso contrario, se va a manifestar lo contrario de la salvación, que va a ser la destrucción o los juicios o algunas otras características por nosotros haber descuidado las cosas. Descuidado en el sentido de ver el valor o la importancia de la palabra. Y por segundo caso, es porque no hemos dado cuenta que el enemigo también está acechándonos para quitarnos esa palabra. Entonces, bajo ese punto debemos dejar la ignorancia a algún lado o tirarla, por así decirlo, y buscar constantemente entender, y obviamente eso entra en una actividad, en la actividad de la oración y la actividad de la lectura, o como dijo el apóstol Pedro, nosotros entraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y en el caso del enemigo, estar velando y orando para no caer en tentación, o estar atentos para que el enemigo no nos quite la palabra. Por eso hay que ejercitarla constantemente. Ok, entonces bajo este punto vamos a orar también al Señor Jesús para pedirle que nos ayude a nosotros, porque ciertamente podemos estar oyendo mucho, ¿verdad? Podemos estar escuchando hasta 4 o 5 prédicas o 3 prédicas o qué sé yo, tal vez 3 por semana, pero también buscar asimilar lo que el Señor nos está diciendo para ver si lo estamos entendiendo o no. Y tener cuidado hasta cierto punto también de estar buscando misterios o cuestiones muy extravagantes si antes no hemos entendido las cosas elementales o básicas. No que el Señor Jesús no nos las quiera mostrar, porque Él inclusive puede estar esperando que aprendamos las cosas básicas para que Él mismo nos dé las cosas que son profundas. Es decir, como el caso de el apóstol Juan, ¿verdad? En el momento vemos cómo le enseñan cosas y que inclusive Él constantemente habla del amor, constantemente Él habla de amarnos unos a los otros, constantemente hace referencia de la dirección y la enseñanza del Espíritu Santo y cosas que podrían ser muy básicas, por así decirlo, para nosotros, y que la repite, que la repite, y la repite. Pero ¿qué sucede? Él después, Dios se lo lleva a ver en el Apocalipsis y le muestra cuestiones o misterios y maravillas que son muy profundos. ¿Pero por qué? Porque Él se ciñó y constantemente instruyó bajo las bases del Evangelio y obviamente llegó a la madurez de de ser llamado el anciano. El anciano es una categoría de que él es una persona madura, es una persona de años, una persona sabia, que sabe manejar ciertas características, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que el Señor Jesús nos ayude, para que nosotros podamos enfocarnos en las palabras que necesitamos entender para manifestar esa salvación en nuestra vida. Ya sea que seamos libres de envidia, de pereza, de egoísmo, o inclusive en la oración, en la lectura de la Biblia. Puede ser que no estemos leyendo, no estemos orando, no estemos ayunando, no estemos alabando, no estemos adorando, porque no lo hacemos porque no hemos entendido algo. Ya lo hemos visto en su momento, de que el que entiende logra manifestar algo o logra llevar a realizar algo. Muy bien, entonces vamos a orar para finalizar y entregarle tiempo a nuestro Señor Jesucristo, y que el Señor nos ayude para poder entender y así creer y ser salvo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias a ti por tu amor y tu fidelidad, por tu bondad y tu gracia. Queremos hoy entregarte este tiempo, Padre bendito, para que tú te glorifiques y nos ayudes a caminar rectamente en la verdad. Ayúdanos a enfocarnos plenamente en el entender las cosas, porque sabemos, Señor Jesucristo, que si no entendemos no vamos a creer y vamos a ser salvos. Por lo cual te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos dirijas para cada día buscar el entendimiento, Señor Jesús, de las cosas. Renovarlo, entender que veníamos de una situación que no eran tus caminos y que ahora tú tienes un camino para nosotros. Si nosotros no buscamos caminar a la luz de tu palabra, lastimosamente se van a manifestar cosas
que no van conforme a la salvación, que pueden haber contiendas, que pueden haber envidias, iras, afanes y otras características que no son lo que tú quieres, porque tu palabra dice que tú quieres darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero también eso significa que caminemos a la luz de tu palabra, confiando en ti y creyendo en ti. Y por lo tanto manifestar la salvación de Cristo Jesús en nuestras vidas, como dijo el apóstol Pedro, para que crezcamos en salvación. Te lo agradecemos, amado Señor. Ayúdanos, por favor, y pedimos hoy que nos dirijas a saber qué es lo que debemos entender en este tiempo para nuestras vidas. Porque si creemos a esto, tú nos enviarás a una plenitud de entendimiento mayor, ¿verdad? Como dijiste tú, si no me creen a las cosas terrenales, ¿cómo les enseñaré las espirituales o las celestiales? Si nosotros logramos creerte las cosas, tú nos llevarás a enseñarnos otras mayores. En el nombre de Jesús te agradecemos, ayúdanos a ser pacientes y buscar comprender las cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, amado Rey, por todo lo que nos dices y nos hablas. Ayúdanos, por favor, a enfocarnos en el entendimiento. No queremos que el enemigo nos quite la semilla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre, en nombre de Jesús, venimos delante de ti porque queremos entender y creer tu palabra. Y también queremos declarar que Jesús es Señor y Salvador. Que tú le resucitaste entre los muertos y que ahora vive a tu diestra. Ayúdanos hoy, Padre bendito, para que tú seas siempre nuestro Señor y Salvador y que caminemos a la luz de tu palabra. Líbranos de toda acechanza del enemigo, de toda destrucción e ira, y ayúdanos a creer en ti diariamente y plenamente. Socórrenos, fortalécenos, libéranos y sujétanos a tu verdad. En el nombre de tu amado y bello Hijo Jesucristo, queremos ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. En nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran, por las diferentes peticiones y necesidades que hay. Como dice la palabra, mi Dios puede suplir todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres Dios y Salvador, porque tú eres nuestro socorro y fortaleza, porque tú eres el Dios que provee. Así que hoy queremos pedir por entendimiento. Queremos que tú nos formes en tu intimidad, en tu comunión, que nos revele la palabra para que podamos entender y caminar en la luz de tu salvación. Líbranos de las acechanzas del enemigo, líbranos de no comprender y ayúdanos a rogar y preguntar acerca de las palabras que nos han sido dadas. Te queremos amar y vivir para ti. Queremos que tú nos proveas, que tú nos dirijas, que te podamos entender, podamos comprender de ti que tú eres un Dios que provee, un Dios que es pastor, un Dios que es padre, un Dios que nos salva, que nos ciñe de justicia y de verdad, un Dios que nos da la manifestación de su reinado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, provee a cada persona conforme a su necesidad, ya sea por enfermedades, ya sea por esclavitudes, ya sea provee, Señor, por trabajos o familias o reconciliaciones. En el nombre de Jesús te agradecemos por todo tu amor y bendición, amado Pastor y Rey. Entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, entonces, entonces son las 5:30. Vamos a dar unos 20 minutos, es decir, a las 5:50 para el siguiente tema que vamos a hablar con relación al pueblo de Dios que venimos hablando. Entonces el tema es el pueblo de Dios y la esperanza de la venida de Jesús. Ese será el tema que vamos a hablar. Entonces vamos a dar tiempo a las 5:50 para que podamos verlo, ¿verdad? Entonces, paz y gozo sus corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro.